nos da mucho gusto que está con nosotros aquí Xóchitl Gálvez, aquí en el estudio, para que le presento, ya saben quién es. Xóchitl, ¿cómo estás? Hola, Xóchitl, ¿cómo Qué estás? gusto saludarlos, buenas noches, pues aquí, que son mis vecinos. Muy activa. Hoy traes dos temas, uno que tiene que ver todo con el huachicol fiscal, todo lo que está pasando, y otro con el gusano barrenado, pero arráncate con lo de huachicol, porque es un tema que es muy relevante. Primero, quiero decirte que todos los datos que traigo son datos que puedo probar el origen, datos del gobierno. Simplemente hay que rascarle al informe tributario, por ejemplo. Ahí hay una tabla, la tabla 7, que te dice cómo está el contrabando de combustibles, que por cierto dejaron de publicar. Salió hasta el 22. Era tan grave. Hay tablas que te dicen cómo se había incrementado la importación de aditivos sin una causa, porque estaban metiendo gasolina por aditivos para no pagar impuestos. Entonces, quiero decir, todos estos datos que voy a dar tienen un sustento de ingeniera. O sea, no son inventos de la oposición, no son ganas de fregar al gobierno de Claudia. Mi intención de estar aquí es que el secretario de Hacienda entienda la magnitud del problema y que ponga manos a la obra. Primero, huachicol. Era lo que todos conocíamos, era el piquete a Pemex. Bueno, en los primeros 3 meses de Claudia Sheinbaum se ha vuelto a incrementar el robo de combustible a Pemex, ese de Tlaulilpan, el de Puebla, los estados que tienen huachicol, que se mete al mercado del menudeo en la autopista México-Querétaro. El quebranto que tuvo Pemex es de $5,000 millones. Ay. Ese huachicol, los últimos 3 años. Si ya lo multiplicas, son 100,000 millones de pesos. Y luego viene el huachicol fiscal, que hubo alarmas todas de cómo se cayó la recaudación fiscal en las aduanas marítimas. 58,000 millones de pesos en 2021, pero se cae. Y efectivamente cambian gente en aduanas y ahora se van al terrestre, por eso entran las pipas. O sea, ese huachicol fiscal representa 150 millones de barriles, datos obtenidos de las páginas de Hacienda, donde hay una que decía robo de combustible, y ahí venía que se robaron 150 millones de barriles. ¿Qué significa en IEPS? 700,000 millones de pesos. Ese es el significado traducido a pesos que ha dejado de recaudar el gobierno. Hay quien lo saca de las exportaciones de Estados Unidos versus las importaciones. Y el tercer concepto es uno ya tremendo, que es el narcohuachicol, que es el robo de petróleo a Pemex, de sus ductos, de sus pozos petroleros. Es más, ya están hasta perforando sus propios pozos estos delincuentes. Se llevan el petróleo, lo hacen pasar como un aceite de residuo. Y lo venden en Texas. Como el caso que recientemente conocimos y que se hizo muy público. Ahí te interrumpo. Eso representa nada más 3,500 millones de dólares, 70,000 millones de pesos. Son cantidades extraordinarias que no pueden pasar inadvertidas por la autoridad, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el gobierno mexicano. ¿Qué es lo que tú crees que hay detrás de todo esto? ¿Por qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Una tremenda corrupción en las aduanas, complicidad de los funcionarios de Pemex y complicidad de funcionarios del SAT. Porque el SAT debería de perseguir cómo es posible que haya una empresa que vende gasolina sin haberla importado. O sea, ¿cómo? No hay manera. Y el SAT lo sabe, porque hubo varias denuncias adentro de funcionarios que intentaron decir, hay que denunciar estas empresas, pero pues pareciera que tenían protección. Entonces, yo creo que el secretario de Hacienda, que lo escuché en la Comisión Nacional Bancaria, hablar por primera vez del problema del huachicol, obviamente no definió los 3 que yo estoy definiendo, pues realmente creo que sí. Y la presidenta de la mañanera también. También. Entonces, yo celebro que por lo menos el tema se ponga en la mesa. Yo lo estuve denunciando como senadora, estuve dando las cifras y todo el mundo te tiraba de loca, que no era cierto, que era falso, que la oposición. Entonces creo que si México ataca este problema en las aduanas, dentro de Pemex y dentro del SAT, pues vamos a tener una buena recaudación. O sea, sí podemos subir la recaudación. Es bien complicado hacerlo, Xóchitl. La verdad es que es muy complicado. ¿Cuántas veces hemos tratado de cambiar las aduanas y no se puede? Sigue ahí la corrupción. Del SAT sigue ahí la corrupción. Y de Pemex, bueno, ya ni se diga. ¿Cómo hacerlo? Pues mira, hay soluciones. Yo sí creo que
tiene que aplicarse la ley. No hay nadie en la cárcel por este delito en nuestro país. Lo que me llama la atención es que estos casos se empezaron a investigar en otros países. Por ejemplo, el fondo del gobierno noruego retiró sus inversiones de Pemex por presuntos actos de corrupción. Y eso hasta 2024. Ya le frenó la investigación. Ya le frenó, y entonces ahí te manda una alarma de decir que están viendo otros países que no estamos viendo nosotros. Y pues lo que te llama la atención es que el Departamento del Tesoro en Estados Unidos, de Justicia, empezaron con la investigación del huachicol, del narco huachicol. Y este buquezote enorme que agarraron, no me acuerdo en qué puerto, en Altamira, no me acuerdo el puerto, que venía cargado de combustible. Pero eran decenas de buques habían entrado. Y es lo que dicen, lo agarraron porque probablemente García Harfuch había mayor control, pero pues, tenían todos coludidos con las autoridades, todo. O sea, no es el primer buque. No es el primer buque. ¿Y por qué Estados Unidos empezó la investigación? Pues porque este dinero está entrando a financiar al crimen organizado. Se está volviendo la principal fuente de ingresos del crimen organizado, y eso finalmente Estados Unidos pues meten otro tipo de drogas porque ya diversificaron el negocio. Y ahora pues aquí lo que yo digo es, de verdad que existe la información, de verdad que hay que poner atención, y yo sí creo que la presidenta tiene una oportunidad de decir a México se le respeta porque aquí aplicamos la ley. Ojalá de verdad García Harfuch esté investigando estas... es fácil de investigar porque realmente este combustible, fíjate, se ha reducido la producción de diésel y de gasolina, 70,000 barriles de gasolina y 50,000 barriles de diésel, y se ha incrementado el 20% el parque vehicular. O sea, ¿cómo lo explicas? Sí, pues hay combustible, mercado negro que está subsanando todos estos automóviles. ¿Cuál es la ruta? Dices, es fácil de identificarlo a través de la información, pero la investigación de quienes participan, porque esto no es en niveles medios, es en niveles altos. Estados Unidos ya los tiene, ya detectó que también los narcohuachicoleros traían huachicol fiscal porque les encontraron varias pipas en sus almacenes. O sea, es seguir el dinero, es seguir los depósitos, y yo creo que tiene que haber una gran colaboración con el gobierno de Estados Unidos y decisión de Claudia de cueste lo que cueste, si son suyos, si son de Morena, venga de donde venga. Ahora sí que la corrupción hay que castigarla, trátese de quien se trate. Pues fíjate que lo comentabas, ya lo empezó a tratar el secretario de Hacienda, ya lo dijo, ya Claudia Sheinbaum ya lo trae, esperemos que sí entren a fondo con esto. Oye, queremos tocar contigo porque además conoces bien el tema de las remesas. Sí. Este impuesto del 5% de las remesas, el Senado va a hacer una comisión para ir allá. Yo veo que va a ser muy complicado que allá les hagan caso, pero bueno, a ver, cuéntanos. Es una decisión soberana de Estados Unidos, a ver, ¿no? Es una decisión de Estados Unidos, tiene mucho que ver con todo este abandono de la justicia de México de aplicar la ley. Todo esto empezó por el fentanilo que empezó a entrar atrás, y Trump empezó a ver cómo se vengaba de los mexicanos porque no hacemos nada con la justicia. Entonces yo sí creo que pudiera haber una oportunidad. Ojalá inviten a Ricardo Anaya, además que habla un impecable inglés. Es un hombre bastante listo, y yo creo que sí podría haber cierta sensibilidad de parte de legisladores, sobre todo demócratas, a buscar una solución en este tema, porque dañas a los más pobres. Al final de cuentas, los que van a pagar el pato pues son todos aquellos que se fueron migrantes, pero sí creo que yo cuando fui a Estados Unidos me reuní con varios senadores y legisladores, y la verdad es que hay un gran conocimiento de lo que pasa en México. Entonces yo creo que está bien, había tardado el Senado en salir, ahí sí hay que ir, no a Europa y donde fue Noroña. Yo creo que aquí un boleto a Washington te cuesta, no sé, 14,000 pesos quizá, ida y vuelta en turista, y yo creo que yo lo veo muy bien. Oye, y nos agarra la guillotina, ya sabes, sí. El gusano barrenador. A ver, también yo ayer escuchaba las entrevistas que hacías, otra vez, datos de la cuenta pública, hubo una reducción del 2018 actualmente de más de 2,000 millones de pesos, y eso ha significado... A Senacica. Y Senacica es el responsable de cuidar las fronteras. Ahí hay otro huachicol ganadero
Ese es gravísimo. Venden aretes, dejan pasar ganado que nos estamos comiendo los mexicanos. O sea, no Pues solo... no se dejó al sector privado, que decían que el expresidente de México decía, es que ahora vamos a eliminar todo eso, va a ser directo y la confianza de los empresarios. Traigamos carne de Argentina Pues sí. sin problemas, sí, Traigamos sí, no carne tiene de- ninguna No, enfermedad. o sea, a ver, lo que pasa es que nos metieron gato por liebre y probablemente había ganaderos muy responsables, pero también había mucho ganado contaminado que entró. Ahora, la solución está sencilla. Hay que aplicarse, hay que ponerle recursos, hay que producir la mosca ¿Crees esterilizada. que los gringos no nos dejan? No, a ver, yo creo que lo que están pensando es que Estados Unidos pague la planta y eso seguramente Pues no no. van a querer. Hay que poner la planta y hay que pedirle las moscas, pues si a ellos les interesa muchísimo detener el gusano barrenador. Yo creo que el secretario de Agricultura se vio fatal echándole la culpa a Oye, Estados Unidos. le echó la culpa a Estados Unidos en lugar de decir, vamos a colaborar. Es Ni responsabilidad una de México. sola Oye, Ya nos agarró la Lástima. Cristina. Xochitl, qué gusto verte. Gracias. Ponemos escucharte. cita para que nos platiques de estos Podemos Xochitl hablar de Galvez. estos temas, pero todos son datos con un sustento técnico. Muchas Muchas gracias. Pepe Yuso, buenas noches. Mari Carmen Cortés, buenas Marco noches. Mares. Gracias, Marco. María.